esto. Hechos capítulo 9, de 1 en adelante. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Padre Celestial, por todo lo que harás, Señor. Te pido, Padre, por su pueblo, por cada hermano, por cada visitante, Señor, por cada joven, Padre, que desde ya te pido que los use de gran manera, Señor. Yo no sé cuántos pastores, ancianos, obispos van a salir de aquí. Yo no lo sé, Señor, pero tú sí lo sabes, Padre Celestial. Señor, permite, Señor, que les podamos enseñar y que ellos busquen de tu presencia, Padre. Como también te pido, Señor, para aquellos que traen una carga, Padre, que si no les duele de tu mismo, Señor, que seas tú fortaleciéndolos, Padre. Como también te pido por aquellos que están enfermos, Señor, Padre Celestial, que derrames sanidad, Señor Jesús. Padre eterno, rompe cadenas, Padre, tú eres el Todopoderoso, en tu nombre, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse dándole gracias al Todopoderoso. Gloria al Señor. Hermanos, hemos leído una porción bíblica de Pablo. Si me lo ponen del inicio del 9, por favor. Y usted conoce esa historia. Y usted sabe quién era él. Un perseguidor de la iglesia. Uno que quería destruir la iglesia. Y él tuvo un encuentro con el Todopoderoso. Y déjeme decirle que es necesario que usted y yo tengamos un encuentro con el Todopoderoso. Que usted puede verse bautizado, que usted puede buscar del Señor, pero si usted todavía no ha tenido un encuentro con el Señor, no va a haber un cambio en su vida personal, no va a haber un cambio en su vida espiritual. Es necesario tener ese encuentro con el Todopoderoso. Este hombre, él iba a hacer una misión. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pidió cartas para ir a Damasco y traer presos de arrastra, golpeados como sea, a los que son cristianos. Pero yendo por el camino, él tuvo un encuentro con el Todopoderoso. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que están buscando del Señor, pero a la manera de ustedes, o a la manera que nosotros creemos que es correcto, pero el Señor cambia todo en nosotros. Y eso es, quiero contar parte de mi testimonio. Quiero contarle cuando yo llegué a los caminos del Señor, cuando en mi mente solo estaba conocer por encimita de Él. Y muchas veces estamos dentro de los caminos, aún ya bautizados, todavía queremos seguir, nada más buscando por encimita del Señor, nada más haciendo lo que me conviene, pero no lo que el Señor me manda hacer. Pero cuando hay un encuentro, el Señor cambia. Cuando usted tiene un encuentro con el Señor, su vida, aunque usted no quiere, su vida cambia. Y eso fue lo que sucedió. Yo le puedo contar desde mi niñez en adelante, pero yo quiero contarle el poder del Señor, que muchas veces nosotros creemos que solo queremos saber por encimita de Él,
Pero cuando tenemos un encuentro con Él, su vida cambia. Muchas veces queremos cambiar, pero solo queremos cambiar en partes, no queremos cambiar en todo. Pero el Señor viene, tenemos un encuentro con el Todopoderoso y el cambio que hay en nosotros es grande. Cuando yo quise conocer, yo lo primero que yo hice fue poner reglas. Yo voy, pero a estudiar la Biblia. Yo no voy a cultos. Y acá hay hermanos que saben de lo que estoy hablando. Yo no voy a ir a los servicios. Yo voy para estudiar la Biblia, para aprender de la Biblia. Y eso era lo que yo creía que iba a hacer. Y en mi mente estaba que yo iba a estudiar la palabra del Señor, pero al salir de ahí yo iba a hacer lo que me daba la gana. Y fue así. Lo hice por 2 ocasiones. Pero tuve un encuentro con el Todopoderoso. Saulo, dice la palabra del Señor, que yendo por el camino, de repente un resplandor lo rodeó y cayó al piso. Y ahí tuve el encuentro con el Señor. El encuentro que yo tuve con el Señor fue diferente. Fue acostándome. Me recuerdo yo que me acosté en la noche era un día sábado, para amanecer para el domingo, pero yo me acosté ese sábado, pero yo no sabía lo que el Señor tenía preparado para mí. Recuerdo que tuve un sueño, y en ese sueño el Señor me habló. No lo vi. Si usted me dice que si lo vi, no, le mentiría. No lo vi, pero sí escuché la voz del Señor bien claro en ese sueño, cuando Él me dijo: hoy toma una decisión. Y Él me mostró 2 caminos: el camino el que yo andaba y el camino de Él. Y yo en el sueño le dije: Señor, yo te voy a seguir a ti. Y ese día, hermano, mi vida cambió, mi vida fue transformada. Muchos paulatinamente hacen un cambio en su vida. No soy perfecto, tengo pecados, tengo fallas, tengo de todo. Como Pablo dijo que él era el primero. Pues así soy yo, con mis defectos y todo. Pero sabe, lo que yo pensaba, lo que me habían dicho, de la manera que yo tomaba, de la manera que yo usaba droga. Yo no sé cuántos conocen el bazuco, que fue lo que a mí me mató. La cocaína, el crack. Yo lo usaba de una manera, hermano, que mi sueldo yo me lo gastaba. Que tenía que siempre, si no es que cada semana, pidiendo prestado para comer, pidiendo prestado para la renta. Una vida desordenada que yo llevaba grandísima. Pero cuando tuve ese encuentro con el Señor, hermano, yo me fumaba un paquete diario. Cuando yo tomaba, yo me fumaba 2 paquetes diarios de cigarrillos. Mi vida era un desastre. Mi vida era de mentira en mentira. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes todavía viven de una manera que tienen que estar mintiendo acá, y para que su mentira valga, tienen que pegar otra mentira acá. Y esa era mi vida. Ustedes saben lo triste que es tener que esconder sus aparatos, su teléfono, o cuando cayó una llamada, usted está pensando quién era esa persona. Una vida pero bien desordenada que yo llevaba. Pero cuando tuve el encuentro con el Señor, cuando le dije: Señor, yo te sigo a ti, desde ese día, hermano, el deseo de decir malas palabras, el deseo de fumar, el deseo de tomar, el deseo de usar droga, se me quitó. Y una de las cosas que yo hice, porque aquí están las 2 personas que yo hablé primero con ellos. La primera fue que yo hablé fue con mi esposa, la que hoy es mi esposa. En ese tiempo no era mi esposa, y le hice una llamada y le dije: ya no quiero más nada contigo, porque yo le entregué mi vida al Señor. Porque de verdad, el cambio que el Señor había hecho, mire, oh, gloria al Señor. Usted sabe, hermano, y para los que han vivido esto, sabe lo triste que es levantarse un día domingo por la mañana con un malestar, emproblemado, a veces golpeado, y teniendo hambre y sin poder comer algo. Era una vida bien desordenada. Y esa vez yo me recuerdo que le hablo a la filla de mi esposa y le dije: no más, tú y yo hasta aquí llegamos, porque yo me volví cristiano. Yo le entregué mi vida al Señor. Y había otra persona que yo tenía que ir a aclararle también, que aquí está también.
y no me va a dejar mentir. Este hermano, usted sabe cuántas veces yo dije, hoy no voy a tomar, hoy no tomo porque no tomo. Y yo recibía la llamada de mi hermano Héctor. Y como yo he sido bueno para el diente desde siempre, y él sabía por dónde me agarraba, decía, venite vos, no, la flor ha hecho caldo de res, ha hecho sopa de pasta, ha hecho, hermano, y yo, ok, pues yo voy para allá. Y ahí empezaba. Pero cuando yo le hablé a mi esposa, cuando yo después fui a la casa del hermano, le dije, brother, vengo a despedirme porque yo no voy a tomar más. Porque yo voy a buscar del Señor. Hubieron burlas, ya usted sabe, las críticas, las burlas. Yo no sé cuántos se acuerdan de San Pablo II, que en ese tiempo estaba enfermo. Él vive en el segundo piso, todavía vive ahí. Y cuando yo salía del tren me pegaba el grito y me decía, como ya se está muriendo el Papa, que deje ese hueso, ¿verdad? Me decía. Pero yo quise aclararlo, porque el Señor cambió mi vida de una manera extraordinaria. A otros no sé, les ha costado. Hay algunos que todavía están batallando. Pero yo le doy la honra y la gloria al Señor, que cuando yo tuve ese encuentro, mi vida cambió, pero de una manera, hermano, que yo cuando me acuerdo, créeme, yo lloro. Porque yo digo, wow, yo jamás pensé que el Señor hubiera tenido esa misericordia para conmigo. El enemigo me había metido en mi mente que mi vida iba a ser un desastre, que yo iba a morir en una cuneta, fallado. Ella no va a venir, papi. No, porque ella sepa. Ella sabe. Okay. Eran personas que le hablaban de frente, pero Ella no va a uno se querer que desvelaba, él lo desaparezca. apuñalaban por detrás. Ella no va a querer que creer que Y él ese no era mi vida. desapareció. Pero tuve un encuentro con el Todopoderoso. El Señor me transformó. Y cuando usted ha tenido un encuentro verdadero con el Señor lo cambia, el Señor lo transforma. Hermano, yo no sé cuántos todavía viven una doble vida aquí dentro de la iglesia. Pero déjeme decirle, si usted está viviendo una doble vida, en el nombre del Señor Jesucristo, que yo espero que usted tenga un encuentro con el Señor, para que se dé cuenta que cuando uno tiene un encuentro con el Todopoderoso, su vida cambia. Pablo es un ejemplo tan grande, un perseguidor de la iglesia, uno que odiaba a la iglesia, odiaba a los cristianos, quería hacerles maldad. Estuvo presente cuando el primer mártir de la iglesia, el que fue apedreado. Y cuando iba para Damasco, cuando esa luz lo rodeó, lo que pasó es algo tan hermoso. El cambio que hubo, empezaron las críticas, lo veían y tenían miedo, ¿sabe? Cuando yo empecé a decir que yo era cristiano, cuando yo empecé a decir que yo iba a la iglesia, unos me creían, otros me decían te felicito, otros me decían así como tú eres. Empezaban a decirme de cosas, me decían hasta malas palabras, porque no creían que Guillermo, al que habían conocido, al que habían andado con él, había tenido un cambio. Y yo entiendo, ¿sabe por qué yo los entendía? Porque en mi lugar, yo le he contado esto, había uno que con machete y le hizo rasgueada la cabeza a un cristiano, o sea, a un hombre. Y a la semana yo lo veo con Biblia bajo el brazo. Lo veo con la Biblia bajo el brazo. Y yo le digo a mis amigos, mira, y ya la palabrota, cree que por andar con esa Biblia bajo el brazo va a ser salvo después de todo lo que ha hecho. Porque yo ignoraba, porque yo no sabía que el Señor sí cambia, que el Señor sí transforma. Hermanos, cuando uno es transformado, cuando uno ha tenido un encuentro con el Señor, yo no le digo que no he tenido problemas, he tenido muchos, pero una cosa que le doy gracias al Señor, que me levanto por la mañana con una paz, con una tranquilidad. Y yo pasé muchos años, desde la edad de 13 años me fui de la casa. Mi vida siempre fue un desastre. Yo siempre quise hacer lo que me daba la gana. Yo creía que era más inteligente que mi madre. Mi madre no sabía leer ni escribir. Y yo decía, por eso es que mi madre pasó lo que pasó. Pero yo no, porque yo soy inteligente. Yo he contado, yo les he dicho. Pero si no cuento esto, es porque yo sé que más de uno le va a llevar. Que el Señor cambia, que el Señor transforma, que no podemos
puede vivir así y puede decir no pasa nada, no me ha pasado nada, pero el pecado un día lo va a alcanzar. El pecado usted se va a dar cuenta un día. Oiga lo que dice su palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. A veces creemos que nos podemos burlar del Señor. A veces creemos que la doble vida que estamos viviendo es normal, que no sucede nada en mi vida. Pero un día, si no es aquí, va a ser allá, cuando le estemos dando cuenta al Señor. Cuando el Señor empiece a hablar con nosotros y nos diga: tú escuchaste esto, yo te mandé a decir esto, te mandé con fulano a decirte esto, y tú siempre ignoraste lo que te mandé a decir. Que nunca quisiste hacer caso a lo que su palabra dice. Yo entiendo, a veces y aquí ha pasado. Aquí hemos tenido personas que han venido y han pedido micrófono y he sido criticado por eso, y que mi vida ha cambiado y que soy diferente, y así como han venido a mí. Sé que hay emocionalismo, yo lo entiendo, pero cuando ya tenemos un cierto tiempo dentro de la iglesia, necesitamos afirmarnos, necesitamos ya no andar como andábamos antes, ya no pensar como pensábamos antes, caminar como caminábamos antes. Ha llegado un momento de tener un cambio, porque si usted ha tenido un encuentro con el Señor, es imposible que usted sea la misma persona. Aunque usted quiera ser la misma persona, no puede, mi hermano, no puede. Pero vemos lo que pasó con este hombre, y yo sé que no solo mi testimonio, sus testimonios también, lo que el Señor ha hecho en su vida, la transformación que ha tenido en usted ha sido grande, pero solo es por su bendita misericordia. Y tenemos que reconocer algo: que cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario, no la dio solo por Guillermo II, la dio por cada uno de nosotros. Y Pablo habla tan hermoso más adelante, donde dice que el Señor nos guardaba, nos conocía, nos tenía preparado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que desde el vientre de nuestra madre. Él ya sabía, Él conocía. Y ahora yo te digo una cosa: si estás acá, es porque el Señor tiene un propósito, no es porque hoy ya quiero dejar todo, no, es porque el Señor le ha placido, porque el Señor quiere transformarte, cambiarte, que seas una persona diferente, que con tu testimonio muchos se lleguen a salvar. Muchos, cuando tú das tu testimonio de lo que el Señor ha hecho, hay personas, hermano, que lo reciben. Hay personas que creen que su vida es tan sucia que nunca van a poder llegar a servir al Señor, pero porque ignoran lo que el Señor dice. Porque el Señor dice en su palabra que lo más vil, lo más despreciado, oiga hermano, de aquel que todo el mundo habla, que todo el mundo lo criticaba, que todo el mundo lo despreciaba, y de ese el Señor levanta para honra y gloria de Él, para que nadie se crea. Porque muchas veces creemos que por nuestras habilidades estamos como estamos, pero ignoramos que es el Señor el que ha tenido misericordia para con nosotros. Por eso es bien importante: si tú todavía no has tenido un encuentro con el Señor, habla con Él y dile que tú quieres tener un encuentro con Él, que tu vida quiere. Mire, usted no lo hace para que otro lo vea que está cambiado. Usted lo hace porque está agradecido con el Señor. Y tal vez usted no añora eso, pero tal vez usted conoce un familiar que le gustaría que cambiara. Entonces tenemos por qué pedirle al Señor, tenemos por qué clamarle al Señor. Al tener un encuentro con el Todopoderoso, sucederá algo. Cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, mire la pregunta: ¿qué quieres que haga? Yo, pensando en lo que el Señor había hablado conmigo, a mí nunca me dijo, o nunca le pregunté: ¿qué quieres que yo haga? Solo fue que Él me advirtió. Yo he entendido que el Señor a mí me dio ultimátum, porque me dijo: hoy toma una decisión. Y lo tengo tan grabado, mi hermano,
cuando el Señor me puso dos caminos y me dijo, hoy toma una decisión. Y yo le dije, yo te sigo, Señor. He tenido problemas, sí, claro que sí. Dificultades, trabas, pero ¿sabe qué? Nunca se me ha cruzado por la mente apartarme del Señor. Porque estoy tan agradecido. Tengo una familia, lástima que no están acá los otros, pero tengo dos hijos que ellos no conocieron cómo yo vivía, la hambre que hubieran aguantado, porque a veces había que comer y a veces no, todo por mi mala cabeza. Pero qué hermoso es cuando este hombre pregunta y dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Levántate, una palabra, hermano, que la podemos tomar hacia la ligera, pero qué hermoso es que nosotros reconozcamos que le servimos a un Todopoderoso y nos levantáramos a favor de la obra del Señor y empezar a hablar su palabra, empezar a dar estudio, empezar a decir a aquellas personas que no conocen del Señor que lo conozcan, empezar a decir a aquel que no tiene esperanza que hay una esperanza, que su vida puede ser cambiada, su vida puede ser transformada, que no importa qué tan, oiga, que esto es lo hermoso, que no importa qué tan profundo, qué tan bajo tú hayas llegado, de ahí el Señor te levanta, de ahí el Señor te restaura. No podemos pensar que no, yo no puedo, que sí, pero yo no. No, hermano, no importa qué tan profundo llegamos, el Señor de ahí nos va a levantar. El Señor me levantó de lo peor, donde mi vida no valía nada, donde yo estaba siempre convencido del enemigo que el Señor reprenda, me había metido en mi mente cómo iba a ser mi muerte, y yo lo creía así. Llevo a los caminos del Señor y digo, llegué demasiado viejo, ¿para qué el Señor me puede usar? Y me empiezan a hablar de la palabra y empiezo a aprender, y ahí aparece uno con una edad de 80 años y decía que se sentía tan fuerte y pidió que le dieran esos montes y que los iba a conquistar. Y hermano, la palabra del Señor transforma. La palabra, cuando usted tiene el deseo de cambiar, cuando usted verdaderamente está agradecido con el Señor, mire hermano, usted no piensa de que se va a ir para otra iglesia, usted no piensa que se va a ir de la iglesia, usted lo que piensa es cómo yo le sirvo mejor al Señor, cómo puedo ser de más bendición para otra gente. Pero a veces ya dentro de los caminos del Señor, muchas veces nos volvemos egoístas. Queremos que nada más mi círculo, mi familia y yo, el resto que vea cómo se las arregla. Pero cuando hemos tenido un encuentro, hay un cambio y bien grande, y podemos continuar con esto. Y mire lo que dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en el Damasco. Y yo estaba leyendo acá donde no veía nada. Si lo transformamos en espiritual, él vivía ciego. Nosotros veíamos, muchos de nosotros o todos nosotros veíamos, pero espiritualmente estábamos ciegos, porque lo que creíamos que hacíamos bien para el Señor, ante los ojos del Señor, estaba mal. Pero nuestros ojos hoy han sido abiertos al igual que los ojos de Él. Y su vida fue transformada, su vida fue cambiada. Y usted puede ver a la luz de la palabra del Señor cómo el Señor usó a este hombre. 3 epístolas que tiene, que fue el único que escribió tanto a tantas iglesias que él abrió, dando su testimonio. Miren, yo le voy a decir algo. Cuando uno entrega su vida al Señor, empezando con los mismos familiares, no se vaya muy lejos, los mismos familiares, los de su propia casa, son los primeros que lo van a criticar, son los primeros que van a hablar de usted. Mira, a ti no te cambian ni volviendo, tú no cambias ni volviendo a nacer, tú así como eres, y tantas cosas que usted puede llegar a escuchar. Ahora, de los amigos ni se diga, porque no pueden creer. De Saulo,
tenían miedo. Allá viene el perseguidor, el asesino de cristianos, el que los lleva presos. La gente huía, no creía que Saulo había cambiado. No, este es un gancho, esta es una trampa para acercarnos. Y cuando estemos cerca nos va a agarrar a todos y nos va a llevar. Le tenían miedo porque no creían. Pero usted y yo, cuando empezamos a servir al Señor, entendemos y conocemos que el Señor es el Todopoderoso, que Él cambia, hermano, por completo. Todo lo que no era es por la bendita voluntad del Señor. Y qué hermoso es servirle al Todopoderoso. Qué hermoso es saber que el Señor nos tenía guardado desde el vientre de nuestra madre. Que esto que hemos vivido, que hemos pasado, yo le doy gracias al Señor. Porque yo, déjeme decirle, cuántas veces yo ya no quería hacer lo que yo estaba haciendo. Y yo le he dicho en mi testimonio que una vez yo tenía un televisor todo viejo y una antena de un gancho. Y esa tenía que moverla para que se viera un poco. Y yo recuerdo en esa ocasión que cuando le encendí, estaba una prédica. Y el que estaba ahí dijo, y los que están allá detrás del televisor, y que si lo creen, que levanten la mano. Y yo lloré, tomado, hermano. Yo lloré, me arrodillé yo solito en un cuarto. Porque esa es otra cosa, cuando uno vive solo, muchas cosas le vienen a la cabeza, mucho, pero nunca nada bueno, solo maldades, solo cosas que no le agradan al Señor. Pero qué hermoso es cuando hoy uno se puede dar cuenta, cuando el Señor lo está buscando, cuando el Señor ya te está preparando para buscar de Él. Yo no sé cuántos hay acá, pero que han visto el cambio. Es que el Señor ya quiere transformarte, es que el Señor quiere que tengas un encuentro con Él, es que el Señor ya no quiere que vivas esa vida que vivía. Él quiere que ahora des testimonio del poder de Él. ¡Gloria a Dios! Quieren dar testimonio del poder del Todopoderoso. Que gente que te decía, tú no vales nada, tú no sirves para nada, tú vas a morir aquí y allá, y cuántas cosas no le decían a uno. Y llegan a los caminos del Señor y todavía le siguen diciendo cosas, eso es de mentira, así como él de sinvergüenza y tantas cosas. Pero qué hermoso cuando usted en su corazón sabe que el Señor lo cambió, que el Señor lo transformó. Porque yo le voy a decir algo, yo todavía conozco personas que ellos me han dicho que yo a escondidas yo me tomo mi cerveza porque creen que yo le he cambiado. Yo los entiendo, hermano. El que me conoció, yo traje un amigo, Joaquín, vino una vez aquí con nosotros. Él, desde que yo vine a este país, yo lo conocí a él y él conoce mi caminar. Él sabe cómo yo era. Y por eso hay varios que yo, gracias al Señor, estoy hablando con ellos. Y un día primeramente van a estar acá y poder hablar con libertad y poder decirle las cosas de mi vida acá que yo hice por estar usando droga y alcohol. Por creer que mi vida no tenía reglas, que mi vida nunca iba a cambiar. Pero, hermano, amigo que nos visita, el Señor cambia, el Señor transforma. Si en verdad quieres ser diferente, el Señor te va a transformar. Pero para ello tenemos que anhelarlo, tenemos que buscar de Él. ¿Cuál fue la cita bíblica que nuestro hermano leyó? ¿Cómo dijo? Venid. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados? Aún dentro de los caminos del Señor, vengamos a la presencia de Él. Hermano, esto no es una leyenda, esto no es una fábula, esto no es un cuento, es una realidad. Dios existe, el poder del Señor se manifiesta si nosotros queremos buscar de Él. Tenemos testimonio, y para mí el más reciente de nuestra hermana Maru, lo que el Señor, cómo ella vino y cómo ella se fue, porque el poder de Dios es verdadero. Y todo aquel que verdaderamente busca un cambio lo va a tener. No para que la gente lo vea, hermano. Uno de los consejos que yo siempre les doy a todos los que participan acá: nunca se crea más que otro. Siempre mantengan los pies sobre la tierra.
Porque es bien peligroso que una persona se enferme, y hay muchas que se han enfermado acá porque creen que por ellos es que esto funciona, que por ellos esto está abierto. Pero cuando usted tiene los pies sobre la tierra, usted siempre le da la honra y la gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano.